Bienvenidos a CapTraders, al video aplicativo número 3 del primer mes de la mentoría anual de CapTrading. En este video aplicativo voy a hacer referencia a la combinación de conceptos que llevamos a cabo justamente en esa lección. Y es que fue en esa lección en la que nosotros combinamos los conceptos aprendidos en prementoría como los que se dictaron en la lección 1 y la lección 2, ¿ok? De este mes. Entonces, lo que quiero hacer es mostrarles una pequeña porción del price action dentro de este activo que es la dólar yen, ¿ok? En dólar yen lo que tenemos en principio, fíjense, si empezamos a analizar o si les empiezo a interpretar el precio desde este día, ¿ok? Que sería el día del 14 de octubre. Es que básicamente lo que tenemos aquí acá traders es la expansión alcista del precio, ¿ok? Apertura del día y expansión alcista. Es importante que les recuerde que no todos los días van a existir los mismos setups y es precisamente esa la razón por la que no todos los días vamos a operar los setups, ¿ok? Que se nos presenten. Esto va a depender mucho de la experiencia que adquiramos a lo largo del tiempo, ¿ok? Y del reconocimiento de contextos y evidentemente de la interpretación y el criterio que tengamos para tomar una decisión específica, como puede ser una compra o una venta. En este caso, nosotros tenemos Asian Killzone en expansión alcista. Si se fijan, tenemos una pequeña especie de consolidación, pero el precio finalmente termina respetando. Cada vela bajista representa un order block en donde se recolocan compras. Fíjense cómo el precio la va respetando, expande alcista, retroceso, bullish order block, ok, expansión nuevamente. Y ahora tenemos a partir de la medianoche, ok, IPDA establece el mínimo y el máximo del día, o en su defecto, si es que ya se ha formado el máximo y el mínimo del día, pues protege este mínimo. En este contexto, el precio continúa subiendo y para la apertura de Londres, fíjense que pasa algo muy interesante. Se nos forma una especie de, bajo la lógica retail, vela envolvente. En este contexto, muchos retail traders entrarían en venta. Nosotros entendemos que esta sesión es una sesión en donde evidentemente van a existir traders que van a hacer caer al precio, ¿ok? Para volver a tomar trades en compra. Entonces, antes de este dip, ok, yo debo observar la información que tengo en la curva de compras para determinar el nivel, ok, posible, más probable, ¿no? Al cual el precio podría llegar. Y yo lo que observo es que existe vacío de liquidez. A lo largo de todo este rally alcista, a partir de la neutralización del máximo de esta vela, si ustedes se fijan, ok, tengo vacío de liquidez. Cuando se forma la vela bajista, ok, ese vacío de liquidez se va cerrando. En este contexto yo tendría una especie de fair value gap desde el máximo de esta vela rota, ok, desde el máximo de esta vela rota hasta el mínimo de la vela bajista. Tengo fair value gap. El precio rellena, ok, el fair value gap con cuerpos de vela. Aquí no necesariamente acá traders entraríamos al mercado, ok, en apenas el precio llegue justamente a el máximo de esta vela alcista, sino que esperaríamos cierres de vela, ok. Estamos dentro de la sesión de Londres y para operar una potencial compra necesitaríamos un power block de tipo bullish validado. Es precisamente eso lo que encontramos aquí. Si ustedes observan, ok, aquí voy a hacer un pequeño acercamiento. Si ustedes observan aquí acá traders, lo que tenemos es un bearish breaker, un bullish power block y también la validación en forma de swing low. En cuanto al precio, fíjense en esta vela que voy a indicarles a continuación. El precio abre esta vela, Euroswing, y se toca la zona de sensibilidad que establece el bullish breaker y el bullish short block. Observen la reacción del precio justamente cuando toca esa zona de sensibilidad. Boom. Si yo decido ingresar al mercado acá traders en compra, ok, fíjense la cantidad de pips que voy a tener desde la apertura de ese bullish short block hasta mi potencial stop loss, 10.6 pips. Con 10 pips es suficiente, ok, acá traders. Y puedo ir sacando parciales a lo largo del recorrido. 10 pips, 1 a 1, 20 pips, 1 a 2, 30 pips, 1 a 3, ok, catch traders. ¿Esto por qué? Porque entiéndase que en Londres es una sesión que puede dar de 25 a 50 pips. Entonces, ya saben el rango de pips de movimiento que Londres les podría brindar según la London Open Killzone. Y en base a esa información, en base a esos datos también, pueden ir capturando parciales a lo largo del recorrido alcista del precio. También pueden ayudarse a través de la identificación de algún nivel institucional de tipo bearish, ok, en una curva de ventas anterior, pero en principio pueden utilizar también esta información para ir sacando parciales a lo largo del recorrido, como también podrían colocar trades por mercado en este pequeño retroceso, protegiendo el mínimo, ok, que precisamente ha llegado a ese breaker block y a ese bullish short block.
¿A qué hora se nos genera la entrada? Fíjense que según este contexto tenemos la entrada o el trade a las 3:15 New York Time, ok, plena sesión o London Open Kilson. Entonces es un horario de alta probabilidad en la que podríamos encontrar trades en compra, ok, en este contexto, no necesariamente en un nivel óptimo de entrada, sino entendiendo, ok, las condiciones que se nos está presentando, ok. ¿Qué tenemos de expansión alcista? Recuerden, según las etapas del ciclo de entrega de precio, aquí voy a hacer referencia únicamente a la consolidación como etapa inicial y como etapa final, ok, del ciclo. En este caso voy a delimitar, observen, el máximo de la consolidación y el mínimo que hay de esta consolidación. Si ustedes observan, tenemos en esta consolidación máximos, ¿ok? Y tenemos mínimos. Pero el precio, ¿ok? Decide romper primero los máximos. Entiéndase que aquí se están activando órdenes de buy stops. Yo acá podría tomar la decisión de colapsar totalmente mi trade, como también podría continuar capturando más parciales. Pero entiéndase que si el movimiento direccional es alcista, ¿ok? Lo más sensato sería mover el stop loss. ¿Por qué? Porque puedo ser víctima de este dip tan fuerte que regrese al precio, mi punto de entrada, y muy probablemente me toque un break-even, si es que en caso ya protegí la operación. Ahora, si yo identifico esto como un Euro swing, ¿ok? Este movimiento alcista como un Euro swing, yo puedo empezar a interpretar este movimiento bajista como el primer movimiento direccional, ¿ok? Que va a abrir paso precisamente a dips o a un dip fuerte como el que se presentó aquí. Por lo tanto, entiéndase que esta resistencia rota ahora va a ejercer una especie de presión en forma de soporte estándar. Y fíjense cómo el precio crea ahí una reacción. Puedo yo colocar trades en venta protegiendo el máximo que se ha formado. ¿A qué hora acá, traders? Aquí es importante que yo les recuerde que en la New York Open Kilson nosotros podríamos tener el escenario de la formación del máximo del día. ¿Qué tenemos aquí? 8:45 de la mañana, formación del máximo del día, que es precisamente el máximo que vamos a proteger. Entonces, si protegemos ese máximo a las 8:45 del día, podemos entrar o colocar trades en venta en este retroceso, que consideramos retroceso porque el primer movimiento direccional sería este dip bajista pequeño, pero es el primer movimiento direccional. Podríamos colocar trades en venta en ese movimiento o esperar que en definitiva el precio se introduzca a la consolidación, ¿ok? Cree este retroceso y fíjense que en esta primera vela, ¿ok? Este engulfing candle, tenemos apertura, Euro swing y expansión bajista. Entonces podríamos entrar o colocar trades en venta justamente en el movimiento Euro swing, que es un movimiento alcista. Lo que buscamos son cierres de vela, ¿ok? Básicamente la neutralización de los mínimos, el relleno de este vacío de liquidez, y también podríamos sacar parciales, ¿ok? En esta especie de bullish proportion block, ¿ok? Acá traders, así que fusionamos estas dos velas. Fíjense que el precio llega finalmente, ¿ok? Aquí tenemos nuestra entrada en venta o en corto en la New York Kilson, como también la finalización del movimiento en el bullish reaction block, ¿ok? Que se encuentra en confluencia con el horario de las 10:45 London Close Kilson. Entonces, fíjense que yo podría tomar trades, ¿ok? En compra, basándome en este bullish block y procurando buscar de 10 a 20 pips, tal y como lo menciono en el video de YouTube Acá Trading de la London Close Kilson. Fíjense que luego de esta especie de retroceso, porque luego de este dip, que aparentemente es una reversión, yo podría tener este retroceso nuevamente o este swing impulsivo alcista y luego de eso nuevamente una consolidación. Olvidémonos un poco del cierre, olvidémonos por el momento del cierre, ¿ok? De la sesión de este día. Quiero que se fijen nuevamente cómo tenemos máximo y mínimo. Voy a volver a hacer referencia a este máximo y este mínimo para que ustedes observen cómo la consolidación es un punto importante, ok, de observación, es una etapa importante de observación. Fíjense que cuando el precio que rompe los mínimos se activan sell stops y esos sell stops van ¿hacia dónde? Hacia stop loss. Si yo trazo con la herramienta de los retrocesos de Fibonacci el máximo, ok, que formó la New York Kilson y el mínimo que formó la London Close Kilson, voy a tener una entrada potencial en el 79% de los retrocesos de Fibonacci, ok, en la Asian Kilson del día siguiente. Si se fijan, a partir de las 6 de la tarde, ok, hora New York, puedo tener trades, ok, en venta. En definitiva, a partir de las 7 de la noche, que es el comienzo de la Asian Range, si ustedes se fijan, 7 de la noche, pequeño retroceso, bearish short block formado en neutralización y tenemos la expansión bajista. ¿En busca de qué acá, traders? En busca de estos equal lows, ¿ok? Fíjense en los cierres de velas. Si cambiamos a un gráfico de líneas, tenemos cierres de vela. Eso es importante considerar. ¿Qué tenemos a partir
podríamos llevar este trade, ok, tal y como lo menciono en el video, ok, de la lección 3 hasta la medianoche, ok, o en definitiva hasta este rejection block, ok, o este bull sharp block como zonas potenciales, ok. Fíjense que el precio llega a las 9 de la noche, vuelve a hacer un pequeño testeo a las 10 de la noche y a partir de este momento empieza a revertir en busca de los break-evens o stop-loss que residen justamente por encima de este máximo. Con que el precio haya llegado a la neutralización de estos equal lows o a la apertura de este bullish order block, para nosotros es bastante. Ok, acá traders, dada la sesión, es muy probable que luego de un movimiento así en Asia el precio retorne, ok, en los siguientes horarios, ok, y que recupere básicamente todo este dip o todo este rango de pips. Es justamente lo que observamos con este movimiento alcista, la recuperación de todos los pips que se generaron en este dip y el precio pues creando consolidación nuevamente. Pero para que ustedes se den cuenta de que finalmente el precio no se mueve de manera aleatoria, quiero que ustedes observen que dentro de esta consolidación también podemos capturar puntos importantes dentro del price action. Tenemos medianoche acá traders, swing impulsivo bajista, formación del mínimo y tenemos nuevamente un swing impulsivo alcista. Si cambiamos a un gráfico de líneas, tenemos una especie de equal highs, ok, acá traders están por dentro de un rango de consolidación. ¿Y qué tenemos a continuación? Tenemos un dip bajista, fíjense en los cierres de vela, pasamos nuevamente al gráfico de líneas, mínimo más bajo que el mínimo anterior, traders en venta y a stop loss. ¿Qué pasa aquí acá, traders? Que acá también tenemos equal lows. Ok, acá también tenemos equal lows. Fíjense en esto. Tenemos neutralización de equal highs, order block formado en esos equal highs, o por encima de esos equal highs, ok. Y lo que tenemos es un retroceso, ¿sí, acá, traders? Fíjense que acá yo tengo un order block formado a las 6 de la mañana, ok. Es el lapso de espera, ok, que hay que considerar entre las 5 y las 7 de la mañana. Permitimos que el precio nos cree esta información y luego fíjense cómo el precio llega a las 7:45 en plena New European Killzone a ese bearish order block y nos permite entrar en una venta, ok, y se forma precisamente esta respuesta rápida de la que siempre les he hablado. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos máximo, tenemos mínimo, retroceso, bearish order block y expansión bajista, ok, en busca de la neutralización de estos mínimos, relleno de este vacío de liquidez y podríamos ir hasta el máximo formado justamente en este swing low para salir de manera, ok, bastante precisa. Fíjense que si colocamos nuestro take profit en este máximo y consideramos que estamos operando por sesión en un estilo de trading scalper, fíjense que mi stop loss puede ser de 6 pips, ok, y mi take profit potencial puede ser de 23 pips, aunque con que yo lo tenga en 20 pips es bastante, ok. Si haga traders, entonces, en definitiva, si yo prefiero mantener el trade, sería a mero criterio personal. Nunca mi stop loss va a ser tocado. ¿De qué depende de que el precio o de qué depende de que yo mantenga mi trade, ok, en este contexto? De que la sesión no cierre tan cerca de mi punto de entrada, porque si el spread se extiende, probablemente salga en stop loss, probablemente salga en break even. Entonces, fíjense que acá se cierra muy cerca, ok, del punto de entrada. Entonces, esto es a tenerlo en consideración, ¿sí, acá, traders? Ahora, nuevamente, continuamos interpretando, ok, esta sesión. Tenemos este máximo, ok, acá, traders, y tenemos este mínimo. Luego de este mínimo se crea justo muy cerca del máximo de este swing low, ok. Tenemos retroceso, relleno del vacío de liquidez, un bearish order block, nuevamente bearish proportion block, un mitigation block, fíjense. La vela bajista es el mitigation block y acá tenemos un bearish order block, ok, segundo grado, se forma a partir de este order block de primer grado. Expansión bajista y ahora el precio comienza a cotizar por dentro de un rango. En este punto yo quiero que ustedes se fijen en los cierres de vela y cómo se van formando las zonas de liquidez, ok, expuesta en forma de mínimos cada vez más altos. Aquí el típico retail trader colocaría una línea de tendencia y seguiría buscando compras. Nuestro entendimiento es el siguiente. Pasamos a un gráfico de líneas y quiero que se fijen que tenemos este máximo, si acá traders, voy a delimitar este máximo y voy a delimitar también este mínimo. Fíjense cómo el precio sale por encima de ese máximo y que tenemos allí. Yo puedo perfectamente anclar un Fibonacci desde este máximo hasta este mínimo
¿ok? Si yo tomo en consideración, ¿ok? Los máximos que les estoy señalando con las flechas son los máximos de la consolidación o del rango consolidativo. Si el precio sale de ese rango consolidativo, entonces estoy en órdenes de buy stops o en un área donde existen órdenes de buy stops activadas. Por lo tanto, acá traders se presta, ¿ok? El contexto para colocar trades en venta. Si paso un gráfico de líneas, procuro encontrar el horario de alta probabilidad. Estoy a las 8 de la noche dentro de la Asian Kill Zone y puedo ir a por los mínimos que se encuentran justamente aquí. Mi take profit, ¿es tocado? Por supuesto que sí. Es tocado si es que lo establezco por debajo de estos mínimos. ¿Sí, acá traders? Entonces ahí tengo nuevamente otro contexto. ¿En qué hora? Dentro de la Asian Kill Zone, ¿ok? Que es una hora a partir de las 7 de la noche, el Asian Range, ¿ok? Como tal. Y la Asian Kill Zone la podemos considerar a partir de las 6 de la tarde, por supuesto. Ahora, algo también importante es que debo establecer correctamente mis objetivos. Si veo vacío de liquidez, va a haber un pequeño retroceso. En esse pequeño retroceso, yo podría buscar algún nivel, ok, nuevamente, que me permita colocar un trade en venta. Si se fijan, coloco la herramienta de los retrocesos de Fibonacci y lo que tengo es el precio respetando la zona de equilibrium, ok, de este dip. ¿A qué hora sucede eso? 10 de la noche, el dip continúa. A partir de la medianoche, el precio básicamente busca regresar a este bearish breaker. Entonces sigo anclando la herramienta de los retrocesos de Fibonacci porque a mí lo que me interesa acá, traders, ¿ok? Es buscar la liquidez de este mínimo también, que está muy, muy cerca de este. Si tomo en consideración las mechas, fíjense que también tengo Candleland o una especie de Candleland. Entonces acá, traders, tengo una entrada en el cerca del 70.5%. En definitiva, puedo entrar en el 62%. Si lo anclo de cuerpo a cuerpo, lo tengo en el 70.5%, que es una entrada bastante ajustada. Sí, es una entrada que la tenemos una hora antes o poco menos de una hora antes de la sesión de Londres o del London Open Kill Zone. Expansión bajista, acá traders, y luego ¿qué tengo? Fíjense en esta vela. Este sería un bearish order block. Si falla, ok, se convierte en un bullish breaker, pero si vuelve a fallar, se convierte en un bearish breaking block. Tal y como lo enseño en la prementoría, en cuanto el precio llega a esa zona de sensibilidad, es expulsado de allí. Ahora fíjense en lo siguiente. Ahora tenemos la neutralización que justamente estábamos buscando. Pero en este punto, ok, quiero que ustedes interpreten lo siguiente. Ok. Fíjense cómo el precio, como yo he establecido este máximo y este mínimo. Sí, acá traders. Este máximo y este mínimo. El precio ha cotizado por dentro de ese rango, ok, en forma de consolidación a lo largo de prácticamente dos sesiones. Cuando el precio rompe, ok, los mínimos de la consolidación, se activan órdenes de sell stops. Mi trabajo va a consistir en encontrar un nivel que se encuentre por debajo de esa consolidación que detenga el precio. ¿Qué tengo allí? Tengo el precio deteniéndose en un bullish proportion block, ok, a las 3:15 New York Time, es decir, London Open Kill Zone. A partir de allí yo puedo esperar la formación de un swing low que me permita ir en compras. Por lo tanto, con traders, yo de tener esa neutralización de los mínimos de la consolidación, puedo anclar mi herramienta de retrocesos Fibonacci y tengo una entrada en el 79%, protegiendo justamente el mínimo del swing low que se ha formado en esa neutralización. Tengo la expansión alcista, ok, si es que entro en el 79%, tengo la entrada a las 5 de la mañana, aquí 4:45 de la mañana, entre ese lapso, London Open Kill Zone, seguimos dentro del lapso. ¿Es un trade prácticamente de alta probabilidad? Sí, sí es un trade de alta probabilidad de traders. ¿Qué tenemos a continuación? Tenemos pues la continuación del precio. Compra por debajo del punto de apertura, ok, y finalmente una expansión alcista que va justamente a nuestro favor si interpretamos el price action de esta forma, ok, que sería la manera correcta de interpretación, porque nos estamos valiendo de un nivel que se encuentra por debajo de, ok, de los mínimos de una consolidación. Si acá hay sell stops activados por encima de los máximos de la consolidación, hay stop loss, por lo tanto el precio ha de subir y destrozar los stop loss y a su vez activar órdenes de compra, ¿no? En forma de buy stops. Fíjense que el rango de pips de neutralización desde el máximo establecido por el cierre de vela aquí hasta el máximo que llegó el precio en una mecha es de 25, prácticamente 25 pips. Esto va a variar dependiendo del broker que utilicen, pero es importante que lo tengan en consideración porque es el rango de pips de neutralización intradiaria que podríamos observar.
casi tenemos un rango de 10 a 30 pips y acá tenemos casi 25 pips, para ser precisos. Si nos acercamos a esta zona de traders, fíjense que ahora se están neutralizando los máximos de esa consolidación que estoy delimitando. Yo voy a ver la formación de un bearish short block, cierto traders. Veo la formación del bearish short block, inmediatamente el precio me valida ese bearish short block, voy a observar lo siguiente. Este contexto que traders, fíjense cómo se va formando, ¿ok? Dentro de la Asian Kill Zone. Si yo logro identificar esta información y este bearish short block, ¿ok? Yo voy a poder utilizar ese nivel institucional en cuanto el precio lo valide. Es decir, que empieza a cotizar por debajo de él y empieza a recuperar los precios, ¿ok? Que están justamente dentro de él. Su punto, ¿ok? De referencia es el punto de apertura. Y quiero que ustedes observen cómo el precio justamente llega a esa zona. Con esta flecha color rojo les estoy marcando cómo el precio se introduce por dentro del bearish short block y crea una expansión bajista. En este punto, lo que favorece que yo vaya bajista son estos equal lows. Estos equal lows favorecen que yo entre en venta en este bearish short block con un potencial stop loss por encima de este máximo. Pero si el stop loss me queda muy lejos, ¿ok? O si en definitiva el stop loss es de 13, 15 pips, va a depender del criterio que tengan ustedes para asumir ese riesgo. Si a mí no me gusta asumir más de 10 pips, fíjense en la interpretación. Si yo me acerco a esta zona, ok, acá traders, yo lo que voy a observar es el mínimo y el máximo. El precio comienza a cotizar por dentro de ese rango y ahora sale de ese rango, si se fijan. Aquí hay retail traders entrando en compra, pero yo observo que el precio se está introduciendo el bearish short block. Fíjense en esta vela bajista. Cuando el precio rompe hacia abajo, esta vela bajista se convierte en nuestro bearish breaker. Por lo tanto, se convierte en una zona de alta sensibilidad, ¿ok? Cuando el precio suba justamente allí. Se forma esta vela, se crea una especie de vacío de liquidez, abre justamente esta vela que voy a marcar a continuación, ahora es esta, porque lo que quiero que observen es el horario. Tenemos entonces acá traders, este dip bajista en forma de esta vela. Abre esta vela acá traders, se forma el Judas Swing que llega al bearish breaker, pero a la vez también se está rellenando un pequeño vacío de liquidez formado por la vela con cuerpo bajista que encontramos aquí. Nuestro trade en venta o corto está justamente allí, en busca de la neutralización de estos mínimos y del mínimo, ok, que se encuentra justamente cerca al precio de apertura. Podemos tener un trade de ¿cuántos pips? Aproximadamente hasta la neutralización del punto de apertura diario. 17 pips, 20 pips. Con 20 pips es bastante, ok, para tenerlo en consideración. Si en definitiva, acá traders, ustedes quieren esperar la información de Londres, fíjense lo que pueden encontrar a las 6 de la mañana, ok, previo horario de la New York Kill Zone. Yo puedo utilizar la información de esta pequeña consolidación. Fíjense que el precio tiende a regresar al equilibrium de esa consolidación. Entonces tenemos al precio respetando el equilibrium de esa consolidación y mostrándonos la potencial direccionalidad del precio bajista, ok, para la sesión como tal. Otro trader, ok, otra interpretación podría ser esta. Podrían trazar este máximo, ok, y este mínimo, ¿sí? Y entrar en un 79% de forma también precisa. Si acá traders, entonces, tienen con esto muchas herramientas para interpretar el price action combinando justamente los conceptos que les he enseñado hasta el momento. Ahora fíjense en algo bastante interesante también. Esto también es de mero estudio. Cuando se rompe la consolidación, el rango consolidativo se actualiza. Fíjense en algo interesante. Si yo tomé, acá traders, si yo tomé, fíjense, este máximo y este mínimo, observen lo que sucede. Si yo tomo ese máximo y ese mínimo, lo que voy a observar es que el precio, cuando cae por debajo de la consolidación, automáticamente se entiende que estamos en sobreventa, ¿ok? Por de la consolidación, sell stops activados, el precio sube y fíjense cómo se crea esta reacción por dentro del equilibrium. Por lo tanto, el criterio es proteger los mínimos que se están formando justamente por debajo del equilibrium. Se crea la expansión, el precio llega hacia arriba, el precio sube 25 pips por encima del máximo anterior, pero ahora yo tengo un rango consolidativo actualizado. Esto es lo que les quiero mostrar. Yo tengo un rango de consolidación actualizado que va desde este máximo, ¿sí?, hasta este mínimo. Fíjense lo que sucede
Fíjense lo que sucede si yo considero ahora este máximo y este mínimo como mi rango consolidativo, ¿sí acá traders? En el futuro, lo que voy a observar es la potencial utilización de ese nivel como un nuevo punto de entrada, ¿sí? De este modo, yo voy a lograr ir a por los mínimos que se encuentran justamente aquí, que es donde estaba el ojito, si se fijan. Este va a ser el mínimo ahora que me va a interesar que sea neutralizado. Si se fijan o recordamos lo que pasó en esta sesión, tenemos nivel óptimo de entrada, expansión bajista, neutralización de estos mínimos, retroceso, nueva expansión bajista, neutralización de máximos. ¿Qué les enseñé en prementoría? Máximo, mínimo, neutralización de máximos, ¿ok? Asian Kilson, expansión bajista. Muchos retail traders harían esto. Trazarían este máximo, ese mínimo y este máximo, ¿no? Y esperarían un retroceso a un nivel óptimo de entrada. Pero fíjense que yo tengo el equilibrium de una consolidación mayor. Es precisamente ese el nivel que va a ejercer presión. Si incrementamos de temporalidad, vamos a poder darnos cuenta de que estamos muy cerca a un breaker, a un bear share block, por ejemplo, que también va a ejercer presión justamente para que el precio a partir de ese nivel cree la expansión bajista en busca de estos equal lows. ¿En qué hora se está dando esa entrada? 8 de la mañana hora New York, en plena New York Hilson. Con esto, con traders, lo que quiero es alimentar su capacidad de interpretación de los contextos para que de esta forma ustedes puedan saber cómo decidir, ok, en cada sesión.